Hola y bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso Teoría del Estado. Les saluda la magíster Cecilia Nanel Casaró y en esta sesión número 3 estaremos desarrollando Identifiquemos los elementos del Estado. Los objetivos para esta sesión de aprendizaje son identificar las nociones generales de Estado y sus características, reconocer los elementos que conforman el Estado y su naturaleza. Los contenidos de aprendizaje que vamos a desarrollar son diferentes concepciones de Estado, naturaleza del Estado, elementos del Estado y sus características. Bien, entonces nos vamos al primer punto, que es ¿qué es el Estado? ¿Qué concepto tenemos acerca del Estado? ¿Cuál es el origen del Estado? Bien, para algunos doctrinarios se dice que el origen del término Estado se encuentra en aquella Italia renacentista y se ha utilizado desde entonces para designar a la comunidad política moderna, en la cual los individuos se encuentran inmersos a su relación social que está regulada por el derecho positivo. Bien, entonces, aunque en la actualidad se llama Estado, no siempre se denominó Estado. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Los griegos lo denominaban polis a su organización política. Los romanos lo llamaron civitas o la res publica, que significa la cosa pública. Los pensadores medievales recurrían a los términos reino, imperio o ciudad para referirse a la comunidad política en su determinado tiempo. Bien, aquí tenemos algunos conceptos. Tenemos a Platón. Platón considera que el hombre es esencialmente social. Su naturaleza lo lleva a crear una asociación política en la que el Estado es el escenario ideal para que los individuos puedan desarrollarse, tanto en sus virtudes privadas como en las públicas. Bien, para Platón la característica esencial para ser un gobernante era la sabiduría. Los sabios solamente podían alcanzar ser gobernantes o alcanzar el poder. Bien, tenemos otro concepto de Montesquieu. ¿Qué nos dice Montesquieu acerca de lo que es el Estado? El Estado se crea para la obtención y la garantía de la libertad de los ciudadanos. Libertad que debía ser entendida en todos los aspectos. Y el poder, que es solo uno de los elementos del Estado. Bien, este se encuentra impedido para someter forzosamente a la población. Otro concepto tenemos a Hans Kelsen. Dice, este aprecia que la naturaleza del Estado desde su origen se ha encontrado determinada por la estructura que precisa el contenido de la norma jurídica fundamental del mismo y que es la Constitución, la cual tiene por contenido el deber ser del propio Estado. O sea, en la Constitución se encuentra el contenido mismo del deber ser del propio Estado. Bien, otros conceptos un poco más modernos. Tenemos que el Estado es un conjunto formado por instituciones coercitivas, jurídicas y administrativas, operantes y válidas para la población asentada en un territorio delimitado. Bien, vemos también que el Estado es una sociedad territorial, organizada conforme a derecho y dotada de un poder calificado como soberano. Su objetivo es la consecución del interés del bienestar general. Otro concepto también acerca de Estado. Estado es una sociedad territorial jurídicamente organizada, con un poder soberano que persigue el bienestar general, entendido como la satisfacción de las necesidades, intereses y valores de los ciudadanos a través de una organización. Bien, en este organizador gráfico que tenemos en pantalla vemos al Estado, el cual el Estado moderno ahora se organiza de acuerdo a una constitución política, leyes complementarias. Estas leyes complementarias van a estar alineadas o conforme a la Constitución. Asimismo, a los principios y derechos en realidad que se encuentran dentro de nuestra Constitución. Bien, entonces pasamos ahora a lo que son los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? A ver, vamos a pensar. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Dentro de los elementos del Estado tenemos territorio, tenemos poder y tenemos el pueblo. Entonces, tenemos tres elementos: territorio, poder y pueblo. Algunos doctrinarios consideran otros elementos más, ¿no? Como soberanía, como gobierno, pero en realidad los
estos tres elementos son los elementos básicos y que engloban todos los otros elementos más que podemos encontrar. Bien, entonces vamos a trabajar con estos tres elementos: territorio, poder y pueblo. Nos vamos primero a lo que es pueblo. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de una comunidad humana agrupada en familias, puede ser agrupada en municipios, en regiones, en departamentos, que se encuentran distribuidos dentro de un territorio determinado y ha adquirido un cierto grado de calificación por la común interacción que tienen ellos, no por los intereses y propósitos comunes. Bien, cuando hablamos de pueblo no hay que confundirlo. Muchas veces mis alumnos me dicen pueblo es igual que nación, nación es igual que población. Entonces vamos a definir estos tres términos para que no haya duda. Cuando hablamos de población, hablamos de un concepto jurídico, estadístico, que indica que el conjunto de habitantes de un estado. Esto incluye nacionales e internacionales. Bien, eso es población. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de un concepto jurídico político sujeto a distintos criterios ideológicos y de época. Cuando hablamos de nación, hablamos de un concepto sociológico que nos permite distinguir un grupo humano por razón de elementos, características, ya sean étnicos, religiosos o culturales. Bien, continuamos con el segundo elemento del Estado, que es el territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio es el elemento físico de primer orden, porque surge y se conserva el Estado. La formación estatal misma supone que un territorio, sin la existencia de este, no puede haber un Estado. Entonces, no podría haber un Estado si no existe un territorio. Entonces, territorio denominamos al espacio geográfico en el cual se despliega la acción soberana y permite saber hasta dónde puede llegar la acción del poder público. Bien, cuando hablamos de territorio, en el artículo 54 de nuestra Constitución Política del Perú establece que el territorio del Estado es inalienable, es inviolable y comprende ¿qué cosa? El suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Bien, cuando hablamos de territorio, también vamos a hablar que el territorio peruano está pues distribuido en regiones, en departamentos, en provincias y en distritos. Luego tenemos el tercer elemento del Estado. Bien, este tercer elemento del Estado es el poder. Y el poder lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, de freno, de control a los seres humanos, con el objeto de ¿qué? De limitar su libertad y reglamentar su actividad. Toda sociedad no puede existir sin un poder absolutamente necesario para poder ¿qué? Para poder alcanzar los fines propuestos. Entonces es necesario un poder para poder alcanzar los fines que el Estado se ha propuesto. Bien, también hay otros doctrinarios, como les dije, que no solamente consideraban estos tres elementos del Estado, sino también le añadían otros elementos más, ¿no? Como es la soberanía, como es el gobierno, ¿no? Y la soberanía, pues, que está relacionada también con el poder, ¿no? El Estado soberano es aquel que está libre, pues, de subordinación frente a cualquier otro poder, tanto interno como externo. Y el gobierno que también forma parte, pues, de este elemento del poder, ¿no? Que otros doctrinarios lo disgregan o lo separan. Pero el poder también es un elemento, ¿no? Que es la capacidad, la autoridad o el dominio de freno o de control de los seres humanos, ¿no? Entonces, para limitar también o reglamentar su actividad. Bien, estos son los elementos del Estado. Sus características que hemos visto. Dentro de los elementos pues hemos desarrollado lo que es el territorio, el poder y el pueblo. Esto es todo lo establecido para esta sesión de aprendizaje para el día de hoy. Las referencias bibliográficas las tenemos acá, las tenemos establecidas. Acá están algunos de los links que les dejo. Bien, muchas gracias y nos encontramos en la siguiente sesión de aprendizaje.